Y estamos en contacto con el analista en temas internacionales desde la ciudad de Rosario. Estamos en contacto con Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Emilio? Buen viernes para usted. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para todos y un placer comunicarme con vos otra vez. Muchas gracias, además. No, gracias a vos, Emilio, y te contactamos para charlar un poquito de lo que está sucediendo en Estados Unidos por un nuevo asesinato de corte racial, donde la policía está implicada y donde otra vez hay protestas. Bueno, quizás cobró visibilidad a nivel global con el boicot de los jugadores de la NBA en esta suerte de burbuja en la que estaban jugando. Decidieron frenar, parar un poquito la pelota. Contanos un poco los hechos, Emilio, para arrancar a entender lo que pasó. Hay versiones encontradas al respecto, Andrés, pero la más difundida fue la que las cámaras propias captaron acerca del asesinato de Jacob Blake. La policía de Wisconsin, la ciudad de Kenosha, anunció que había actuado en defensa propia, pero se comprueba que en realidad estaba de espaldas Jacob Blake, desarmado y entregado a la policía. Esto obviamente ha generado retomado el clima que se venía dando luego de la muerte, del asesinato por parte de las fuerzas policiales de George Floyd, lo cual generó una verdadera andanada de manifestaciones por las ciudades más importantes de Estados Unidos, trayendo el siempre presente tema racial a la mesa política y justo en un momento extremadamente sensible como es la campaña electoral. Una campaña electoral que va a tener el tema racial, va a tener el tema del coronavirus seguramente, y en el caso de este problema, Andrés, se junta el dato no menor de que la población afroamericana y la población inmigrante es la más expuesta en términos de trabajo a contagiarse del COVID-19. Esto es, los trabajadores de cuello azul, que se llama en Estados Unidos, enfermeros, barrenderos, trabajos de poca calificación en términos de salario, son los más expuestos. Claramente el coronavirus ha hecho una división social, también lo ha expresado, las divisiones históricas socialmente dentro de la sociedad norteamericana, y la brutalidad policial y el racismo sistémico que algunas instituciones tienen en Estados Unidos, junto con el coronavirus, genera este escenario que con el asesinato de Jacob Blake una vez más se reproduce. Y el tema de la NBA es significativo. Ya Donald Trump en su momento había tenido problemas con el fútbol americano, respecto a los jugadores que se arrodillaban al tocar el himno en señal de protesta, lo cual le costó a un jugador muy emblemático, Colin Kaepernick, le costó justamente su carrera. Acá la NBA, por una fecha históricamente, paró de jugar en protesta justamente por este asesinato, un hecho inédito, histórico, que marca como el clima político divisivo, un clima político tenso y un clima político inédito en una campaña preelectoral que usualmente es muy pacífica, va metiéndose, va colándose en los diversos ámbitos de la vida política, social y hasta deportiva de los Estados Unidos. Claro, ahora metiéndome ya directamente en lo que tiene que ver con las elecciones, Emilio, ¿logra capitalizar el candidato opositor Biden lo que tiene que ver con este movimiento? ¿Logra aglutinar quizás esa intención de voto? Biden ha conseguido a lo largo de su campaña electoral el apoyo de los sectores afroamericanos. De hecho, se analiza que, recordarás al principio de la campaña electoral, Andrés, donde Bernie Sanders había picado en punta con victorias en Iowa, con victorias en New Hampshire, el candidato más a la izquierda del Partido Demócrata. Biden recién arranca a obtener éxitos en estados con fuerte presencia de minorías, entrando a la mitad de la campaña electoral. No sé si todavía ha comenzado a capitalizarlo. Creo que lo que está planteando y lo que plantea Biden en la campaña, y lo hizo durante toda la convención demócrata, y se encargó de remarcarlo inclusive con la elección de vicepresidenta Kamala Harris, una mujer hija de
jamaiquinos, con su madre india, padre jamaiquino, una mujer de raza negra, marcando un poco cuál es el tono del momento social norteamericano. Me parece que lo que está intentando justamente es, a partir de estas, de la elección de su vicepresidenta y de mensajes que llaman por la unidad nacional, más que por un tono divisivo, que es el que Trump parece elegir tanto en su presidencia como en sus campañas electorales, me parece que el objetivo justamente es capitalizar un voto afroamericano que no necesariamente representa al Partido Demócrata. Hay un fuerte componente afroamericano que vota al Partido Republicano. Uno de los objetivos, además del codiciado sector medio, que es todo lo que los candidatos buscan, primero se van por las puntas para después, como en un buen fútbol, van hacia el centro. Acá también pasa exactamente lo mismo, pero es importante el voto de las minorías y de las minorías afroamericanas, y Biden va a ir en busca de esto. Se considera que es apoyado por ellas, pero todavía tiene que galvanizar ese voto. Claro. En la vereda de enfrente vamos a quien hoy está en la Casa Blanca, Donald Trump. ¿Cómo está reaccionando Trump? ¿Cómo lo ves vos, Emilio, en torno a todos estos conflictos y qué viene haciendo Trump? Yo recuerdo una comunicación que hemos tenido, ya no sé si en la época de Zoom o un poco antes, en la que habíamos hablado de que Trump, a partir del coronavirus, se había quedado sin relato para vender. Que ya la economía no era el relato para vender. Pasamos de un casi situación de pleno empleo a un 10% de desempleo, con riesgo en algún momento de llegar hasta el 30%, con pérdida de 42 millones de empleos en tan solo un mes, lo cual es insólito, es imposible de mensurar en tiempos normales. Trump el objetivo de Trump, además de ganarse a los sectores medios, es consolidar su voto fiel, el voto nacionalista, el voto blanco, el voto de baja calificación educativa, a partir de medidas que pueden considerarse populistas en un sentido menos vinculado a lo que estamos acostumbrados a escuchar acá del populismo, pero sí unas medidas que tienen mucho más que ver con la confrontación no solo hacia el interior de Estados Unidos, sino también hacia afuera. Cuando hablo del interior de los Estados Unidos, hablo de calificar a Joe Biden, a Kamala Harris o al propio Bernie Sanders, que sin ser candidato es constantemente mencionado por Donald Trump, como Biden, el Partido Demócrata en su conjunto, son prisioneros de la izquierda radical. La izquierda radical es un concepto tan amplio como cualquier cosa que uno pueda generalizar, pero eso, el objetivo que tiene es estigmatizar al voto demócrata, tanto el voto de izquierda, que responde Bernie Sanders, como el de centro al cual responde Biden. El objetivo de Trump es justamente encerrar al Partido Demócrata en esta calificación y criticarlo mediante apelaciones a que si el Partido Demócrata gana en noviembre, Estados Unidos será adueñado por China. China será el dueño de los Estados Unidos. Nos convertiremos en Venezuela. Inclusive Venezuela en Estados Unidos. Apareció Venezuela, ¿no? Exactamente, aparece claramente como un ejemplo de a donde no hay que ir, la dirección que se toma si un gobierno que no sea el de Trump asume el poder. Pero lo más importante tal vez sea lo siguiente. Lo pongo en comparación con Biden, ¿no? Biden presentó un programa en su convención demócrata que se llama Build Back Better, que significa reconstruyendo mejor, en el cual el objetivo es inyectar 700.000 millones de dólares en infraestructura. Se habla de reformar el sistema inmigratorio, se habla de inyectar vida al Obamacare. Todo esto con tensiones al sector izquierdo que Sanders representa y que es poderoso y que está activo. Del lado de Trump no ha presentado programa electoral. Volvemos con Make America Great Again. Volvamos a hacer Estados Unidos grandes de nuevo. Con lo cual, el Partido Republicano está total y absolutamente centrado en la figura de Trump. No parece haber una separación entre la institución partidaria y Trump. El gran interrogante es si hay una separación entre un electorado republicano que suele alinearse al centro al final, o si este electorado lo va a votar a Trump, lo va a votar, o simplemente no votará o decidirá ir por el lado más moderado
que es Joe Biden. Esta es una de las grandes incógnitas que se presentan en una campaña, Andrés, que va a ser absolutamente sangrienta en términos de política. Vamos a ver muchos golpes bajos a lo largo del camino, y creo personalmente que la diferencia de voto va a ser bastante menos holgada de lo que planteaban hace 2 o 3 semanas, que hablábamos de 10 puntos de diferencia. Hoy estamos hablando de 7 puntos de diferencia, y se va cortando esta diferencia. Así que va a ser una campaña, me parece, que va a tener un corte mucho menos pacífico, y ya los propios candidatos hablan de una campaña existencial, que acá se define el futuro de Estados Unidos de acá a 20 años, de acá a 30 años. Ese es el tono que ambos candidatos han impreso a la campaña. Claro. ¿Cuándo son las elecciones, Emilio? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre son las elecciones. Sí, falta bastante, pero hay un universo de cosas que pueden pasar en noviembre. Lo interesante de estas elecciones, que recordamos, son elecciones indirectas, se eligen delegados, tal como hacíamos nosotros a la vieja usanza antes de la reforma del 94, que elegíamos electores que luego iban a Buenos Aires a, en teoría, votar por el candidato al cual representaban. En Estados Unidos continúa así. Lo importante de estas elecciones es justamente, primero, este dato que nunca está de más repetirlo. Lo más importante es decir que en los estados es más importante ganar en ciertos estados que obtener el mayor número de votos. ¿Por qué digo esto? Hillary Clinton le ganó a Donald Trump en las elecciones presidenciales pasadas por 3 millones de votos, pero perdió en el conteo de electores. Claro. Con lo cual Donald Trump por eso es presidente. O sea, es importante prestar atención a ciertos estados que pueden cambiar la marea. Estos estados son el estado de Florida, el estado de Wisconsin, el estado de Pensilvania y el estado de Michigan. Florida lo sabemos por qué. El lobby cubano y el lobby venezolano, al cual el Partido Republicano y Donald Trump deben tributar periódicamente en tiempo de campaña electoral. Wisconsin, Pensilvania y Michigan son estados industriales que han votado a Trump, que Trump había ganado en las elecciones pasadas por un mínimo margen, pero que, como son elecciones cachol, o sea, que aunque ganes por un voto, ganas todos los electores, permitieron que Trump sea presidente. Estos 4 estados, y en particular el de Florida, que es simbólico porque es históricamente republicano, hoy los está ganando Biden, el Partido Demócrata, por un promedio de 5 a 7 puntos. Con lo cual la gran preocupación de Donald Trump no es ganar en Estados Unidos como un todo, es concentrarse, la estrategia es concentrarse en los estados que importan a la hora de hacerse con la reelección. Dado el panorama de pandemia y el panorama económico, parece algo complicado, pero evidentemente los recortes impositivos, la política inmigratoria que ha tomado, bastante controvertida por cierto, y el manejo de la pandemia, todavía no parecen haberle hecho demasiado daño a Trump, pero todavía estamos empezando en la parte final de la campaña, y por lo que puede verse, va a ser una campaña mucho más peleada de lo que sugieren las encuestas más optimistas. Así que eso falta todavía un montón de tiempo para saber qué puede suceder. Bien, Emilio, la seguimos pronto, si te parece. Te agradecemos por este contacto y, bueno, este tema y otros seguramente vamos a seguir charlando en breve. Por favor, un placer conversar con vos y participar en tu programa, y bueno, a disposición como siempre. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Un abrazo, Emilio, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.